Buenos días, bienvenida a la segunda ronda de la Liga Nacional de Debate Escolar, en la que ya se enfrentará el equipo a favor Nova School y en contra Buen Pastor. Y los jueces son Miriam Benjarano y Daniel Quijano. Muchas gracias, buena suerte y a disfrutar. Dímelo y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin. Muy buenas tardes a todos. Soy Daniel Carvajal, introductor del equipo Nova School Añoreta, y hoy estoy aquí junto a mis compañeros Victoria Moyano, Alberto García y Francis García para responder ante la pregunta del debate: ¿debería ser obligatorio realizar un periodo de prácticas durante el bachillerato? Con un rotundo sí, ya que con las prácticas se gana y se aprende, pero nunca se pierde. Para decir esto, nos basamos en tres sólidos y consistentes argumentos: un argumento laboral, un argumento vocacional y un argumento de desarrollo personal. Pero antes de pasar a presentarles nuestros tres sólidos argumentos, me gustaría que analizáramos la pregunta de este debate. En primer lugar, obligatorio, según la RAE, adjetivo dicho de una cosa que obliga a su cumplimiento. El periodo de prácticas es, según Oxford, ejercicio que se realiza aplicando los conocimientos teóricos para adquirir habilidad y destreza en una profesión o trabajo. Por último, bachillerato, según el Ministerio de Educación español, son estudios postobligatorios que capacitan a los alumnos para la educación superior, además de brindarles habilidades propias para la vida laboral. Una vez analizada la pregunta de este debate, pasaré a presentarles nuestros tres sólidos argumentos. En primer lugar, tenemos un argumento laboral, con el cual evidenciamos que la existencia de disfunciones educativas dificulta la transición entre el mundo académico y el mundo laboral, haciendo así que la tasa de desempleo juvenil vaya al alza. Mientras que, si estas prácticas fueran obligatorias, se le brindaría a todos y cada uno de los alumnos de bachillerato, sin excepción alguna, la madurez, la experiencia y el contacto con el mundo real que favorecerían una verdadera igualdad de oportunidades. En segundo lugar, tenemos un argumento vocacional, con el cual defendemos que estas prácticas obligatorias que estamos defendiendo ayudarían a la mayoría del alumnado a encontrar su vocación. Por tanto, reduciríamos la tasa de abandono o cambio de grado el primer año de carrera. Por último, tenemos un argumento de desarrollo personal, con el cual os explicaremos que, gracias a estas prácticas obligatorias, todos los alumnos de bachillerato aprenderán a marcarse objetivos, cumplir unas normas, seguir unas pautas y, lo más importante de todo, aprender qué es trabajar. Por todo ello, las prácticas deben ser obligatorias, ya que crearían una verdadera igualdad de oportunidades. Dicho esto, ante la pregunta del debate, ¿debería ser obligatorio realizar un periodo de prácticas durante el bachillerato? Mi equipo y yo respondemos con un rotundo sí, ya que con las prácticas se gana y se aprende, pero nunca se pierde. Para decir esto, nos basamos en tres sólidos y consistentes argumentos: un argumento laboral, un argumento vocacional y un argumento de desarrollo personal. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado hoy aquí. Esta bomba representa el sistema educativo actual y los cables, las maneras de hacer parar el contador. Si corto el cable verde y termino con los problemas de la base de la educación, el contador parará. Si corto el rojo y añado prácticas en bachillerato, el contador puede parar o acelerarse. ¿Merece la pena correr ese riesgo? Buenas tardes. Soy Adriana Parcero y junto a mi equipo, formado por América de Flores, Cristina Triguero y Paula Pellegrini, decimos que no a la pregunta de si debería ser obligatorio realizar un periodo de prácticas en bachillerato, pues defendemos que no merece la pena cortar el cable rojo y arriesgarnos a que el contador de nuestra bomba acelere, basándonos en tres argumentos: educativo, personal y viabilidad. Para empezar, consideraremos nuestro argumento educativo. El principal objetivo del alumno en bachillerato es conseguir las mejores calificaciones posibles, ya que éstas constituirán un 60% de su nota de acceso a la universidad.
¿De qué sirve realizar unas prácticas en un hospital si después no alcanzamos a la nota para estudiar medicina? Así, nos reafirmamos en que no debería ser obligatorio realizar un periodo de prácticas en bachillerato, ya que lo prioritario es el éxito académico del alumno. ¿Merece la pena cortar el cable rojo? Seguidamente, analizaremos nuestro argumento personal. Según un estudio publicado por UNICEF, durante la adolescencia se producen importantes cambios en el cerebro, no habiéndose formado este completamente. Consecuentemente, un alumno de bachillerato, con la educación básica que recibe en esta etapa educativa, carece de la madurez y los conocimientos suficientes como para enfrentarse a unas prácticas laborales. De esta forma, reiteramos que no debería ser obligatorio realizar un periodo de prácticas en bachillerato, ya que el alumno tendrá un bajo rendimiento durante las mismas. ¿Merece la pena cortar el cable rojo? Nuestro tercer argumento es un argumento de viabilidad. Para resultar realmente útiles, las prácticas exigen una continuidad que no se va a prolongar durante la universidad y un convenio a cuyo coste no podrán enfrentarse muchos de los centros. Siendo España el segundo país europeo con mayor abandono escolar, según Eurostat, ¿por qué no invertir ese dinero en guiar y orientar a los alumnos y en ayudarlos a asentar los conocimientos? Por lo tanto, según nuestros tres argumentos, defendemos que no debería ser obligatorio realizar un periodo de prácticas en bachillerato, pues afirmamos que no merece la pena cortar el cable rojo y arriesgarnos a que el contador de nuestra bomba acelere. Muchas gracias. Por debajo de la media en informes PISA, por encima de la media en abandono escolar. Ninguna de las universidades españolas se encuentra entre las 200 mejores del mundo. ¿Merece la pena cortar el cable rojo cuando tenemos estos problemas por delante? Buenos días, mi nombre es América y realizaré la primera refutación del equipo que se posiciona en contra de incluir un periodo de prácticas obligatorias en bachillerato, ya que, como demostraremos con nuestros argumentos, no merece la pena. En primer lugar, el otro equipo nos ha hablado de un argumento laboral, donde hablan de la tasa de desempleo juvenil. Sin embargo, como vemos en esta gráfica realizada por la OCDE, el 21,7% de los jóvenes españoles ni estudian ni trabajan. Por lo tanto, ¿son las prácticas realmente la solución a este problema? ¿Su pregunta? En cuanto a abandono universitario, ¿no cree que necesitamos ese cambio y ese cambio son las prácticas obligatorias que nosotros defendemos en este debate? Y a eso iba con su argumento vocacional. Nos han hablado del abandono de carrera. Sin embargo, queremos recordarles que bachillerato no es un periodo de estudios obligatorio y que no todo el mundo va a la universidad. Y es más, de los alumnos que van a la universidad, solo 1 de cada 5 acaba abandonando la carrera. Por lo tanto, ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿A cuántos alumnos estamos ayudando? En su argumento vocacional, también nos han hablado de que al ser obligatorio, pues los alumnos encontrarían su vocación. Sin embargo, las prácticas no son algo que deba ser obligatorio, tiene que ser algo que salga del alumno, que le apetezca realmente, que tenga ganas de aprender. Si les obligamos, estamos consiguiendo el efecto justo contrario. Y finalmente, han hablado de desarrollo personal. Han hablado de que los alumnos aprenden qué es trabajar y han hablado también de igualdad de oportunidades. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha publicado unos datos donde nos enseña que hay 700.000 alumnos matriculados en bachillerato. Y, sin embargo, las empresas activas con suficientes asalariados como para acoger gente de prácticas no llegan a las 4.000. Por lo tanto, no todos los alumnos podrían llegar a hacer unas prácticas decentemente. Estamos consiguiendo el efecto contrario, la desigualdad. Y ahora pasaré a defender nuestra línea argumental. Según un estudio realizado por el Instituto Cognitivo de Estados Unidos, los alumnos de hoy en día tienen el mismo nivel de ansiedad que un paciente de psiquiátrico en 1950. No es el momento de añadir más presión. El alumno en esta época tiene que estar concentrado en sacar las mejores notas posibles y en dar lo mejor de sí mismo, no en hacer unas prácticas.
Y es más, tiene que estar concentrado en su familia, en sus amigos, en aprovechar sus últimos años de colegio, porque somos jóvenes todavía, estamos hablando de bachillerato, tenemos tiempo de sobra para hacer prácticas en la universidad, no es el momento de añadir más presión a los jóvenes. Seguidamente, hablamos de un argumento personal. Según afirma un estudio realizado por UNICEF, tienen lugar durante la adolescencia un sensible desarrollo y cambios neurológicos que hace la adolescencia un periodo de increíble vulnerabilidad. Por lo tanto, una mala experiencia en las prácticas podría marcar al alumno, haciéndole que se lleve una impresión errónea del oficio y que, por lo tanto, tome una decisión errónea en su futuro. Además, un estudiante de bachillerato no tiene los conocimientos suficientes para realizar unas prácticas. Un alumno que está estudiando biología no tiene los conocimientos suficientes para entender qué está pasando en un hospital. Por lo tanto, esto crea un sentimiento de frustración. No puede aprovechar las prácticas tanto como lo haría en la universidad. Por lo tanto, nos reafirmamos en nuestra posición. Decimos no, ya que al no poder aprovecharlas y además suponer un riesgo, no merece la pena. Y finalmente, la segunda refutadora desarrollará nuestro argumento de viabilidad, demostrando que hay cosas mucho más importantes en las que invertir el dinero, como por ejemplo secundaria, donde hay 3 veces mayor número de alumnos. Por todas estas razones, defendemos que no merece la pena incluir un periodo de prácticas en bachillerato, porque no es el momento. Muchas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Victoria Moyano y soy la primera refutadora del equipo Nova School Añoreta. Para comenzar voy a refutar brevemente la línea del equipo contrario para más tarde construir la nuestra. El equipo contrario se basa en 3 argumentos, un argumento educativo, un argumento personal y un argumento de viabilidad, y se basan en una bomba. Nosotros no queremos que la bomba de la mediocridad explote, pero sí queremos que la de los beneficios que acarren las prácticas explote. La bomba de la experiencia laboral, la bomba de la madurez, y es eso lo que hoy aquí mi equipo defiende. En cuanto a su argumento educativo, nosotros defendemos que las prácticas son buenas, ya que nos basamos en esta evidencia del BBVA Research, la cual muestra que la existencia de disfunciones que dificultan una transición eficaz del ámbito educativo al laboral se traduce en aumentos del desempleo juvenil. Y esto tiene que ver con nuestro argumento laboral. Imaginemos que me encuentro en el ámbito educativo y en la orilla de enfrente, tras el río, se encuentra el ámbito laboral. Nosotros, desde mi equipo, defendemos que las prácticas darían a los estudiantes de bachillerato el contacto con el mundo real que tanto necesitan y les facilitaría la transición entre estos 2 mundos. Y esto lo haría un puente. Este puente serían las prácticas. Por otro lado, estas prácticas también aportarían a los alumnos de bachillerato experiencia laboral. Y es que según Universia, la falta de experiencia es el principal problema para el 89% de los jóvenes cuando se disponen a encontrar un trabajo. Sin embargo, nosotros defendemos, a diferencia de ustedes, que estas prácticas sean obligatorias por una sencilla razón, para que todos y cada uno de los estudiantes de bachillerato, sin excepción alguna, tengan las mismas oportunidades de cara a su futuro laboral. ¿Su pregunta? ¿Existe también la posibilidad de que el alumno, por su falta de madurez, se lleve una falsa impresión del oficio y haga una mala decisión? No, porque nosotros defendemos que ahora viene nuestro argumento vocacional, en el cual decimos que las prácticas dan a estos alumnos de bachillerato la madurez constante que deberían obtener y defendemos que sean obligatorias. Y es que me gustaría enseñarles esta evidencia de círculo formación, la cual nos muestra que casi el 80% de los alumnos de bachillerato no tiene claro qué carrera estudiar. Por lo tanto, teniendo en cuenta que están a punto de tomar una de las decisiones más cruciales de su vida. Por ello, estas prácticas actuarían como la necesaria luz que aclararía la mente de estos estudiantes, haciendo así más certera su decisión. Que actualmente en España el abandono el primer año de carrera está en el 34,5% y cuya principal causa es la falta de orientación, la cual sería impartida por estas prácticas, aparte de la madurez. Por último, además que estas prácticas sean obligatorias, todos los alumnos de bachillerato tienen derecho a descubrir su vocación, sobre todo a coger la madurez que tanto necesitan en su futuro laboral. Por último, pasaré a presentar nuestro argumento de desarrollo personal, en el que defendemos que las prácticas son necesarias ya que ayudarían al individuo a desenvolverse con las prácticas, a desenvolverse mediante actividades y experiencias
que les permiten resolver sus problemas y adquirir un mejor conocimiento de sí mismo. Y ahí está también el aspecto de la madurez. Y, por supuesto, vuelvo a hacer hincapié en que estas prácticas deben ser obligatorias para que todos los alumnos de bachillerato tengan las mismas oportunidades de cara a su futuro laboral, las mismas oportunidades para encontrar su vocación y las mismas oportunidades de desarrollarse personalmente. Por todo ello, ante la pregunta ¿debería ser obligatorio realizar un periodo de prácticas durante el bachillerato?, nuestro equipo responde con un rotundo sí, porque con las prácticas se gana y se aprende, pero nunca se pierde. Y nos basamos en 3 sólidos argumentos: un argumento laboral, un argumento vocacional y un argumento de desarrollo personal. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Triguero y voy a realizar la segunda intervención del equipo que defiende que no deben implementarse prácticas obligatorias en bachillerato. ¿Por qué? Porque no merece la pena cortar el cable rojo de nuestra bomba. El otro equipo nos ha presentado un puente que representan las prácticas que unirían a los jóvenes desde el plano de los estudios con el mundo laboral. Y es cierto, es una gran ventaja que nos dan las prácticas, pero ¿por qué en bachillerato?, pregunto yo al otro equipo. ¿Por qué no puede hacerse eso en otro momento como la universidad, donde no solo los alumnos están más preparados para ese trabajo que van ellos a realizar en el futuro? ¿Su pregunta? De hecho, de lo que usted nos habla del abandono, les hablaré en un momento en nuestro argumento viabilidad. Sin embargo, en su argumento vocacional, que tiene mucho que ver con la pregunta que me acaba de hacer el compañero, ellos afirman que las prácticas ayudarían a encontrar nuestra vocación. Sin embargo, no solo no nos ha explicado realmente por qué. Es decir, si yo no tengo muy claro lo que yo quiero estudiar, pasar una semana, un mes en un sitio donde, teniendo en cuenta que soy estudiante de bachillerato, no voy realmente a vivir la experiencia, sino que, como ha indicado mi compañera América, a lo mejor me llevo una mala impresión de lo que está ocurriendo allí y elijo mal la carrera que quiero realizar. Hay muchas otras maneras en las que el alumno puede conocer esos trabajos y así descubrir su verdadera vocación. Así que no merece la pena hacerlo en bachillerato. Así que su argumento vocacional realmente cae. En tercer lugar, su tercer argumento es un argumento de desarrollo personal. Es decir, defienden que los alumnos pueden marcarse objetivos, aprender lo que es trabajo, pero no nos han explicado por qué en las prácticas y por qué en bachillerato. Es decir, hay tantas otras formas de llevar a cabo eso, de aprender todas esas cosas, que ¿por qué nos vamos a arriesgar a cortar ese cable rojo? ¿Por qué? Así que este argumento también cae. A continuación voy a explicar nuestro argumento de viabilidad. En nuestro argumento de viabilidad nosotros defendemos dos cosas. La primera, como ya ha explicado mi compañera, que hay una media de 700.000 alumnos en bachillerato. Sin embargo, no hay suficientes empresas como para darle a todos los alumnos de bachillerato la experiencia que el otro equipo dice que necesitamos. Es decir, para que sus 3 argumentos se cumplan, harían falta una serie de cosas que ahora mismo las empresas españolas no les pueden dar a los alumnos que hay en bachillerato. Como segunda parte de nuestro argumento de viabilidad, nosotros defendemos lo que les explicamos con la bomba. No merece la pena. ¿Y por qué no merece la pena? Porque hay tantos otros problemas en el sistema educativo que son mucho más importantes. Según esta evidencia de la OCDE, el 35% de los españoles no tiene ni el bachillerato ni la FP equivalente. Es decir, esto es la mitad de la media de toda la OCDE. Nosotros defendemos que se puede y se debe invertir en eso. El otro equipo nos habla también del abandono de las personas en el primer año de universidad, pero no nos han justificado por qué el hecho de que se hicieran prácticas haría que de pronto eso no ocurriera. Nosotros defendemos que habría que invertir en eso, obviamente, porque es importante, pero no desde las prácticas y no en bachillerato, porque no estamos preparados. Por lo que,
Nosotros nos reafirmamos en que no merece la pena hacer prácticas en bachillerato. No merece la pena cortar el cable rojo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Alberto García Chaparro y vengo a ejercer el turno de segundo refutador de mi equipo Nova School Añoreta. Aristóteles decía que la virtud se encuentra en el término medio, y en este caso en el equilibrio de la balanza. Sin embargo, voy a demostrarles cómo en este caso la balanza se está inclinando claramente hacia nuestro favor. Nosotros no queremos que la bomba de la mediocridad explote, por supuesto que no. Queremos que explote la bomba de las oportunidades. Queremos que explote la bomba de la experiencia laboral. Queremos que explote una bomba de beneficios. Y eso es lo que acarrean las prácticas que nosotros defendemos. Ustedes nos hablan, en primer lugar, de un argumento educativo. Yo les voy a responder con nuestro argumento laboral. El BBVA Research nos dice que hay disfunciones para pasar del mundo educativo al mundo laboral. Y España tiene un 38% de desempleo juvenil. Y es que estas prácticas, que es la falta de experiencia laboral, la principal causa de desempleo en nuestro país, darían eso que tanto reclaman las empresas: experiencia laboral y contacto con el mundo real. Dígame, compañero. Ahora les voy a demostrar por qué no. Paso a su argumento personal, la vocación. Vale, claro que ayudan las prácticas, por supuesto que ayudan. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos dos personas. Una persona tuvo prácticas y otra persona no. Imaginémonos que en un mundo en el que las prácticas no son voluntarias, un alumno decidió hacer prácticas y otro que no. Esa persona, ese alumno que decidió, que tomó la brillante decisión de realizar prácticas, tiene trabajo hoy. ¿Por qué? Por la experiencia laboral que tanto reclaman las empresas, porque le dio el contacto con el mundo real que tanto necesita y le desarrolló personalmente. Y eso es lo que hacen las prácticas. Dígame, compañera. ¿Cómo terminan las prácticas con el desempleo juvenil si hay 3 veces menos alumnos en bachillerato que en secundaria? Le repito, ustedes nos hablan de un argumento de viabilidad, ¿no es así? Gastar dinero en educación, por supuesto. Somos esos locos que queremos gastar dinero en educación. Pero es que son perfectamente viables las prácticas en bachillerato y es más, deben hacerse en bachillerato. ¿Por qué? Son viables perfectamente esas prácticas. ¿Por qué? Es una pena los datos de la universidad. Es una pena que un 35% de los alumnos de bachillerato, los alumnos de primer año de carrera cambien de grado. Es una pena. ¿Por qué? Porque no han tenido esa experiencia laboral que tanto reclaman. Imaginémonos que tenemos 3 opciones para estudiar, 3 opciones, y realizamos prácticas en una de esas opciones. Va a ser siempre beneficioso. Y si vamos a ese hospital, por ejemplo, y nos damos cuenta de que no es nuestra verdadera vocación no es la medicina, ya habremos ganado y habremos reducido un 33% nuestras posibilidades de fallar. Por tanto, son beneficiosas para la persona y para la sociedad y para la universidad. ¿Por qué? Porque esa persona ya sabe que si se mete en medicina, que no se puede meter en medicina, ¿por qué? Porque no le gusta, y lo sabe gracias a las prácticas. Y eso es lo que defendemos aquí. Pero es que además nosotros defendemos unas prácticas obligatorias. ¿Para qué? Defendemos unas prácticas obligatorias porque queremos garantizar una igualdad de oportunidades entre todos los alumnos de bachillerato. Y decimos un rotundo sí a la pregunta, porque con las prácticas se gana y se aprende, compañeros del equipo contrario. Y para ello nos basamos, se gana y se aprende, pero nunca se pierde. Y para decir ello nos hemos basado en 3 sólidos argumentos. Un argumento laboral, un argumento vocacional y un argumento de desarrollo personal. Nosotros no queremos que explote su bomba de la mediocridad. Nosotros queremos que explote la bomba de las prácticas, la bomba del futuro y la bomba para hacer de nuestra universidad y de nuestro país uno mejor. Muchas gracias.
Al principio del debate, mi compañera Adriana ha presentado esta bomba. Esta bomba representa nuestro sistema educativo y los cables son la manera de hacer parar su contador. Tenemos dos opciones para desactivar esta bomba. Podemos cortar el cable verde, que podría resolver los problemas de la base de la educación, algo que haría parar el contador. O podemos cortar el cable rojo, que significaría añadir prácticas en bachillerato, algo que podría o acelerar o parar el contador. ¿Qué cable debo cortar? Buenas tardes, equipo contrario, miembros del jurado, público presente. Mi nombre es Paula Pellegrini y soy la conclusora de mi equipo. Hemos defendido nuestra postura en tres sólidos argumentos: educativo, personal y viabilidad. En nuestro primer argumento hemos afirmado que, nos guste o no, las calificaciones en nuestro sistema educativo es lo más importante. Es lo que va a determinar nuestro futuro, nuestra selectividad, a lo que nos vamos a dedicar. En nuestro segundo argumento hemos demostrado que el alumno de bachillerato no está preparado para afrontar unas prácticas laborales debido a su poca preparación e inmadurez, como hemos demostrado anteriormente en un estudio de UNICEF, que varias partes del cerebro no están totalmente desarrolladas, por lo tanto somos más vulnerables. Finalmente, en nuestro tercer argumento de viabilidad, que antes de invertir dinero en unas prácticas que no son accesibles para todo el mundo, debemos invertir en resolver los problemas de la base de nuestra educación. ¿Merece la pena cortar el cable rojo? Sin embargo, el otro equipo ha intentado demostrar, a través de sus tres argumentos, laboral, vocacional y desarrollo personal, que son obligatorias, por lo tanto llegarían a todos los alumnos que consiguen encontrar su vocación o que aprenden qué es trabajar. No obstante, mi compañera América ha demostrado en su argumento laboral que cuando ustedes han dicho que la tasa de desempleo, cuando el otro equipo ha dicho que la tasa de desempleo juvenil es mayor, nosotros hemos afirmado que el 21,7% de los jóvenes ni estudia ni trabaja. Por lo tanto, las prácticas no son la solución. Ante su argumento vocacional, mi compañera América ha dicho que son obligatorias y el alumno no estará motivado, y eso es algo que tiene que salir del alumno. Mi compañera Cristina, a su argumento vocacional, ha dicho que pasar un mes o una semana en una empresa no va a determinar su vocación, no van a descubrir del día a la mañana lo que van a querer trabajar. Y en su tercer argumento, ellos han dicho que van a decir que van a aprender a trabajar y determinar la igualdad, cuando estas prácticas realmente no son accesibles a todo el mundo porque el bachillerato no es obligatorio. Y Cristina, mi compañera, ha dicho que no nos han explicado por qué en bachillerato, cuando tenemos la misma oportunidad en la universidad. ¿Por qué meternos en el sector laboral a tan temprana edad, cuando podemos hacerlo después? Hay que disfrutar del camino. Lo que toca en bachillerato es disfrutar de nuestros amigos y de nuestra familia y prepararnos para nuestra selectividad. Por todo esto, la respuesta es clara: no se deben incluir prácticas en bachillerato. Y volviendo a nuestra bomba, ¿merece la pena cortar el cable rojo? ¿Merece la pena arriesgar su bachillerato de esa manera? ¿Y ustedes, qué cable cortarían? Muchas gracias. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin. Buenas tardes a todos, soy Francisco García y me gustaría invitarle a recopilar todo lo dicho y sucedido a lo largo del debate. En primer lugar, ante la pregunta del debate, ¿debería ser obligatorio realizar un periodo de práctica durante el bachillerato? El equipo contrario ha respondido negativamente y para ello se ha intentado basar en sus tres argumentos. En primer lugar, nos encontramos con su argumento educativo, en el que afirmaban que las prácticas no serían buenas para el alumno de bachillerato. Sin embargo, este argumento choca evidentemente con nuestro argumento laboral. ¿Realmente sería malo unas prácticas para el alumno de bachillerato? No, y no lo decimos nosotros. Tal y como ha dicho mi compañero Alberto, dice evidencia del BBV Research y Universia, ya que la falta de vocación es una de las principales razones de abandono escolar en la universidad. En segundo lugar, nos encontramos con su argumento personal, el cual choca, evidentemente, con nuestro argumento de vocación. Y en este choque la balanza se inclina a nuestro lugar, ya que las prácticas pueden hacer descubrir, pueden encender esa luz que aclararía el camino de los estudiantes, tal y como ha dicho mi compañera Victoria. Por lo tanto, marcarían la diferencia en nuestro sistema educativo. Y, en tercer lugar, nos encontramos con nuestro argumento de viabilidad, en el que, tal y como ha dicho nuestro compañero Alberto, son totalmente viables.
para descubrir nuestra vocación, lo cual es totalmente necesario para nosotros y viable en cuanto a dinero, porque de nuestro equipo queremos gastar dinero en la educación. No obstante, de nuestro equipo hemos seguido insistiendo en que no debería de realizarse un periodo, sí debería realizarse un periodo de práctica contra el bachillerato, y para ello nos vamos basando en estos 3 férreos argumentos. En primer lugar, nos encontramos con un argumento laboral, en el cual defendemos que la incorporación de 700.000 alumnos al mercado laboral supondría un aumento de la precariedad. Perdonen, me he equivocado. En primer lugar, tenemos nuestro argumento laboral, ya que remediaría las disfunciones educativas que nuestro sistema tiene y proveerían una conexión entre estos dos mundos, además de proveer experiencia. En segundo lugar, tenemos nuestro argumento de vocación, en el cual alegamos que estas prácticas serían la luz, la necesaria luz, tal y como ha dicho mi compañero, para descubrir la vocación del alumno. Y en tercer lugar, nos encontramos con nuestro argumento de desarrollo personal, en el que recalcamos que las prácticas aportan al alumno unos valores fundamentales en la educación que son realmente importantes para el mundo educativo. Por todo ello, las prácticas deberían ser obligatorias para garantizar la igualdad de oportunidades entre los que harían las prácticas en caso de que fueran optativas y los que no. Por lo tanto, las prácticas deberían ser obligatorias. Por ello, respondemos a la pregunta del debate: ¿debería ser obligatorio realizar un periodo de práctica contra el bachillerato? Con rotundo sí, debido a que con las prácticas se gana y se aprende, pero nunca se pierde. Y para ello nos basamos en estos 3 férreos y sólidos argumentos. Un argumento laboral, un argumento vocacional y un argumento de desarrollo personal. No queremos que la bomba de la mediocridad explote, sino la bomba del futuro, la onda del cambio y la bomba de mejorar nuestro sistema educativo. Muchas gracias.